Buenas a todos, esto es A Despertar. Hoy les traigo el bautismo de Juan versus el bautismo espiritual. Vamos a ver en contexto qué es lo que dice la Biblia sobre el bautismo que aplica para hoy y también los otros bautismos que hay, ¿ok? Presten mucha atención, no vaya a ser que venga alguien y los meta bajo un sistema de obras, ¿ok? Y que les haga creer cosas que no son. Vamos a ver qué dice la Biblia, no opiniones, no filosofías, no tradiciones de hombres, sino la palabra de Dios. ¿Está bien? Así que bueno, primero vamos a ir y vamos a leer bien Mateo 3. ¿Por qué? Porque es donde se menciona primero la palabra bautismo y derivados de esa palabra, y es donde más podemos sacar información. ¿De dónde vino esto del bautismo? Primeramente vamos a ver obviamente el bautismo de Juan, porque es lo que vino primero, y vamos a ver cómo lo define la Biblia. ¿Está bien? Bautizo, la palabra bautizo, aparece por primera vez en Mateo 3, versículo 11. Ya podés ir en tu Biblia abriendo y leyendo el capítulo. La palabra bautizados aparece por primera vez en Mateo 3, versículo 6. La palabra bautismo aparece por primera vez en Mateo 3, versículo 7. La palabra bautista aparece en Mateo 3, versículo 1 por primera vez. Y la palabra bautizado aparece en Mateo 3, 14. Así que vamos a leer primero este capítulo y después vamos a ir viendo distintos puntos, ¿ok? Presten mucha atención, por favor, presten mucha atención. Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan mismo tenía su vestidura de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan le resistía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió y le dijo: deja ahora, porque nos es preciso cumplir así toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Ok? Vamos a reforzar esto con Marcos 1, del 1 al 11. Vamos a Marcos, capítulo 1, del 1 al 11. Dice... en este estudio sí o sí vas a tener que acompañar con la lectura. Ni se te ocurra escuchar y estar haciendo otra cosa, porque no vas a aprender mucho de esa manera. Por favor, acompaña la lectura con la Biblia para aprender bien. Marcos 1, del 1 al 11 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en los profetas: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados.
Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y portaba un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo: Viene tras mí uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. ¿Ok? Vamos a sacar cosas para definir el bautismo de Juan. ¿Qué es lo que primero es lo que primero aparece? Entonces, el bautismo de Juan. Presten atención. ¿En qué contexto estamos? En el desierto de Judea, Israel. ¿Ok? Después, ¿qué más vemos? Venían, ¿cómo se llama? Diciendo arrepentíos. Juan está diciendo arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, después en el versículo 6 dice que eran bautizados por él. ¿Por quién? Por Juan, Juan el Bautista, confesando sus pecados. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes eran bautizados? Y los judíos, los israelitas. Entonces, ¿por qué? Porque acá dice en el versículo 5, presten mucha atención, y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la región alrededor del Jordán. ¿Qué es eso? Israel. Esto es Israel. ¿Ok? Entonces, su bautismo, fíjense que dice el versículo 6. Eran bautizados por él. Versículo 7, perdón. Eran bautizados por él, ¿por qué? Porque esto es el bautismo de Juan, Juan el Bautista. Y fíjense que en el versículo 7 dice que muchos de los saduceos, fariseos y todo eso venían a su bautismo. O sea que esto es el bautismo de Juan, eso de sumergirse en agua, ¿ok? Lo dice la Biblia. ¿Está? Versículo 13. Vemos que Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, ahí está, para ser bautizado por él. Si supuestamente esto es para quitar pecados, ¿no? ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Jesús tenía pecado? ¿El agua limpió el pecado de Jesús? Te hago una pregunta, vos, defensor del bautismo, porque tenés que bautizarte en agua, si no. ¿Y si no qué? ¿Si no qué? Ya vamos a ver eso. Si es para quitar pecados sí o sí, ¿por qué Jesús tenía que ser bautizado? Fíjense que Jesús le dijo: deja ahora, porque nos es preciso cumplir así toda justicia. ¿Qué quiere decir todo esto? Es simbólico. ¿Ok? Esto es simbólico, y ya lo vamos a ver a medida que nos adentramos en la palabra de Dios. Pero esto de Juan bautizando y que aparezca Jesucristo, todo esto era simbólico, porque fíjense que esto es para Israel, ¿ok? Era Juan el Bautista preparando el camino para Cristo, para probar, ¿qué cosa? Que vino el Mesías. Él es el Mesías, Él es Cristo, Él es Dios. Porque las profecías apuntan a que el Mesías es Dios, obviamente. Pero eso queda para otro estudio. Pero, ¿se entiende? Este es el contexto de Mateo 3. Esto es todo judío. Ya tengo un video sobre dispensación, y en esta dispensación Israel está bajo la ley. Esto es para judíos bajo la ley. Fíjense que Jesucristo no anuncia el Nuevo Testamento hasta en Mateo 26, 28. Abrí tu Biblia, anda a Mateo 26, 28 y comprobalo por vos mismo. ¿Ok? Mucho cuidado con el que te quiera decir: no, porque tenés que bautizarte en agua, en agua, en agua. Ya vamos a ir a toda la escritura. No empiecen a... Ya vamos a ir a todas las escrituras, ¿ok? Pero esto es para estudiantes bíblicos. Ahora, no querés leer la escritura y bueno, estás en el canal equivocado. Esto es para leer Biblia, 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 Biblia y Biblia. No tradiciones, no herejías. Biblia, ¿ok? Biblia. Entonces, vimos esto, vimos el resumen básicamente. Fíjense que otro contexto que vamos a ver es Juan 1:29.
Vamos a Juan 1.29 para seguir viendo esto. Fíjense. Y antes de seguir, perdón. En Mateo 3.11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, ¿ok? Ese es el bautismo de Juan. Juan está diciendo: yo a la verdad os bautizo, ¿en dónde? ¿En qué? En agua para arrepentimiento. Mas el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con agua. No dice eso. Él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Qué preferís, agua o el Espíritu Santo? Yo prefiero el Espíritu Santo. ¿Vos querés agua? Eso no te va a llevar al cielo. Porque el que da el Espíritu Santo es Jesucristo, quien murió en la cruz por mí, me salvó. Y me dio el Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver. ¿Querés agua? Sumergite al mar. Eso no te va a llevar al cielo. Tirate al lago que sea, a un charco de agua. Eso no te va a llevar al cielo. ¿Por qué? Porque es simbólico. Y ya lo vamos a ver. Este estudio es para quien usa la lógica, ¿ok? Vamos a usar la lógica con cada escritura que vemos, ¿está? No vamos a agarrar un versículo y sacarlo todo contexto. Fijémonos bien todo contexto, ¿ok? Para que no haya confusión, ¿está? Y Dios no es el autor de confusión, nos dejó la palabra para que la escudriñemos, ¿está? Pero fíjense eso. Acá está, en este versículo 11, está la diferencia entre el bautismo de Juan, bautismo en agua para arrepentimiento, y el bautismo espiritual, Jesucristo, que bautizará con el Espíritu Santo. Y es más, el bautismo de fuego, que más adelante también vamos a hablar del bautismo de fuego, que no es el bautismo del Espíritu Santo, ¿ok? El bautismo de fuego es otra cosa, porque acá dice coma y con fuego. Y en el versículo 12 dice: y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Cuál es el fuego que nunca se apagará? El lago de fuego. Ya vamos a ir a eso, pero entiendan que el Espíritu Santo, yo ya tengo un video sobre eso, sobre estos carismaníacos, maniáticos, pacientes psiquiátricos que dicen ser cristianos, son pentecostales, carismáticos, que supuestamente el fuego del Espíritu Santo, nada que ver. Ya tengo un estudio sobre eso, así que mucho no voy a explicar. Es simplemente el Espíritu Santo no es lo mismo, o sea, el bautismo del Espíritu Santo no es lo mismo que el bautismo de fuego. Punto final. Así que prestemos atención bien. Después, Mateo 3.3, otro detalle. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto. ¿Quién es Juan el Bautista? La voz que clama del desierto. Preparad el camino del Señor, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, Juan el Bautista está anunciando mediante ese bautismo en agua que Jesucristo iba a venir, que Israel se arrepienta. ¿Para qué? Para que venga el Mesías, restaure todas las cosas, ¿ok? Pero ¿qué pasó? Bueno, Mateo es un libro transicional, pasaron cosas, ¿ok? Entonces, también para cumplir estas profecías pasó esto del bautismo en agua de Juan. Para que se cumpla esta profecía, y ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a, ahora sí, entendiendo varias de esas cosas, en Marcos 1 también, 4 y 5, fíjense. Bautismo de Juan, vamos a clasificar esto, bautismo de Juan. Marcos 1, versículo 4 dice: ¿bautizaba a quién? Juan. ¿En dónde? En el desierto, allá en Israel. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea. Les hago una pregunta: ¿hoy quién nos redime? ¿Quién nos saca el pecado? ¿El agua o Cristo? Ojo con lo que contestás. Hoy es otra dispensación. Esto es antes del Nuevo Testamento. ¿Ok? Esto es antes. Doctrinalmente están en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque existe el templo. Jesucristo no había ido a la cruz todavía. No había resucitado. No había dejado el Espíritu Santo. Mucho cuidado. Importantísimo el contexto en la Biblia. Por eso no es que es ver un videíto y decir: ay, ay, ay. No, 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 no. Biblia, Biblia, Biblia. Vamos a estar horas. ¿No te gusta estudiar horas la Biblia? Lo lamento. Sos un malísimo cristiano y que te dé vergüenza. Sos un cristiano mediocre si no te sentás horas en un video que hable de la Biblia. ¿No te gusta un video de 3 horas de la Biblia? ¡Qué vergüenza! Jesús dice: el que se avergonzare de mí mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él en su venida. ¿No te gusta estar horas con la Biblia? ¡Qué vergüenza! Vergüenza te tiene que dar. ¿No te gusta? Fuera del canal. Fuera. No vuelvas. Ahora, ¿te gusta la Biblia? Bienvenido. Gloria a Dios. Bienvenido, bienvenida, ¿ok? Entonces, aclarado eso, vamos a seguir.
Y fíjense, el contexto otra vez. Y salía él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén. O sea, judíos, 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 Israel. Y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados, ¿ok? Presten atención a estos detalles. ¿Qué más? Ahora sí, a ver, ¿qué más? ¿Qué otro detalle tenemos? El bautismo espiritual ya, obviamente, está acá en el versículo 8. Dice, yo a la verdad os he bautizado en agua. Otra vez, bautismo de Juan, ¿en qué es? En agua. Ese es el bautismo de Juan. O sea que es una cosa distinta a lo que hace Jesús. Porque dice, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Quién nos bautizará con el Espíritu Santo? Jesucristo. Entonces, son dos cosas distintas. El bautismo en agua de Juan y el bautismo del Espíritu Santo de Jesucristo. ¿Ok? No mezclemos las cosas, porque las cosas distintas no son iguales. ¿Ok? Y las cosas iguales no son distintas. Es muy simple. Pero bueno, hay gente que le cuesta mucho, la verdad, hoy en día, con tanta apostasía y herejías que hay. Pero bueno, para eso está este canal, para sacar a la gente de las herejías. Entonces, bueno, sigamos. Vamos a Juan 1. Ahora sí, vamos a Juan 1. Juan 1, versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te hago una pregunta, ¿quién quita el pecado del mundo? ¿El agua o el Cordero? Ojo con lo que contestás, ojo, mucho cuidado. ¿Quién quita el pecado del mundo? ¿El Cordero de Dios o el agua de cualquier río de por ahí? Mucho ojo con el fanatismo del bautizar, mucho ojo, porque eso no es verdadero evangelio. Ya vamos a ver. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué Juan el Bautista dice que es antes que él si Juan el Bautista nació primero? ¿Por qué dice, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo? ¿Por qué Juan el Bautista, naciendo antes que el nacimiento de Jesucristo, dice que Jesucristo es primero que él? Porque Jesucristo es Dios. Y para eso Juan vino bautizando en el desierto, para anunciar que viene ¿quién? Dios. ¿No me crees? Ya vamos a ver. Ya vamos a ver eso. Es para cumplir la profecía y preparar camino para Cristo, para probar que Él es Dios. Para probar que Él es el Mesías, y el Mesías es Dios. El Antiguo Testamento claramente dice que el Mesías es Dios. ¿Ok? Y fíjense, y yo no le conocía, versículo 31, mas para que fuese manifestado a Israel. ¿A quién? A Israel. ¿Entienden que es importante el contexto? ¿Sos de Israel? ¿De qué tribu? Sudamericano, hispanohablante, ¿de qué tribu sos? A ver. Pérez Rodríguez, Sánchez Gómez, ¿de qué tribu sos? Ven que hay mucho hereje dando vuelta que no sabe una gota de Biblia, no tiene una gota de Espíritu Santo y dicen, no, porque ¿qué? A ver. No mezclemos las cosas. Israel es Israel. ¿Está? ¿Vieron? Versículo 31. ¿Cuál es la razón por la que vino Juan el Bautista? Dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Grabate este versículo. Juan 1:31. Bautismo de Juan es para que fuese manifestado a Israel. Más claro, échale agua. Cuac, chiste. Más claro, échale agua. Juan para eso vino. Versículo 32. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, este me dijo, ¿vieron? Otra vez, el que me envió a bautizar en agua. ¿En qué bautiza Juan? En agua. ¿Qué te da el agua? ¿Espíritu? ¿El agua te da el Espíritu Santo? No. No. Porque ya vimos varias escrituras que dicen que Jesús es el que bautiza en el Espíritu, con el Espíritu Santo. Juan bautiza en agua. Entonces hay una diferencia, y la diferencia bien marcada es que el bautismo de Juan no te da el Espíritu Santo. El bautismo en agua, sumergite 3 horas en cualquier mar de por ahí, no vas a tener una gota de Espíritu Santo. Porque el que te da el Espíritu Santo es Jesucristo. Y de eso se trata, de marcar, definir bien estas cosas con este estudio, ¿ok?
Este me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bautismo espiritual, Cristo. Bautismo en agua, Juan el Bautista. Dos cosas distintas, dos personas distintas, haciendo cosas distintas, son cosas distintas. El bautismo de Juan no es el bautismo espiritual. El bautismo espiritual no es el bautismo de Juan. Y hay varios bautismos, que ya lo vamos a ver. Muy simple, pero bueno, hay que prestar atención a la escritura. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, ¿ok? Entonces, los israelitas en ese momento se bautizaban en agua confesando sus pecados para prepararse para recibir, para que haya arrepentimiento nacional, arrepentimiento todo Israel arrepintiéndose porque aparecía Jesucristo, el Mesías, el Rey. Por eso Jesús, las primeras cosas que anuncia, ¿qué fue? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el reino de los cielos? Ya vamos a ver. Por eso vamos a tener en cuenta qué cosas. El reino de los cielos, esa es la época en la que Juan el Bautista está bautizando. Y Mateo es donde más se habla del reino de los cielos. Así que vamos a ver cuál es el contexto. ¿Qué iba a venir? El reino de los cielos iba a venir cuando Jesucristo apareció, vino a traer el reino de los cielos. El primero fue Israel. Pero después pasaron cosas, ¿ok? Ya vamos a ver. Mateo 11:12 dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué hay? ¿Una guerra en el cielo? ¿Están tirando bombas en el cielo y Dios, ahí está Dios pidiendo ayuda? Y se te ocurra pensar eso. ¿El reino de los cielos qué es? Jerusalén, papuchi. Jerusalén es el reino de los cielos, porque ahí está el monte santo, ahí está el monte de la santidad donde va un día a reinar Jehová en toda su gloria. ¿Y quién es Jehová? Jesús. ¿Por qué te pensás que hay tanta guerra en Israel, en Jerusalén? ¿Por qué en toda la historia siempre hubo guerra, reino? Los asirios, los medos, los persas, los griegos, los babilonios, todo, los romanos, los árabes, todo el tiempo guerra. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. De eso se trata. ¿Ok? Ese es el contexto. Entonces, ese es el evangelio del reino de los cielos que es predicado en Mateo. ¿Ok? Es así. Dispensacionalmente vas a entender todas estas cosas, pero si no crees en la dispensación no vas a entender una gota. Por eso, si no entendés lo que es dispensación, anda a mis videos sobre la dispensación. Después volvé a este video. Isaías 40, versículo 3. Recuerden, voz del que clama en el desierto. ¿Quién era el que clamaba en el desierto? Juan el Bautista. ¿Y qué decía? Preparad el camino de Jehová. Uy, pero apareció Jesucristo. Bueno, Jesucristo es Jehová. Jesucristo es Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta es la razón por la que apareció Juan el Bautista. ¿Para qué? Para preparar el camino de Jehová, Jesucristo. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es simple, es comparar escritura con escritura y en el debido contexto. Así que, por eso es importante que vos abras tus ojos, abras la Biblia y leas y compares y veas. No te quedes mirando ahí la pantalla. No, fíjate, lee, agarrá tu Biblia, abrí tus ojos y lee estas cosas. ¿Ok? Y entra en contexto, por favor. Malaquías 3, versículo 1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero. ¿Cuál es el mensajero? Juan el Bautista. Y él, el cual preparará el camino delante de mí. Entonces, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Se cumplió, estas profecías se cumplieron. Era para eso, para cumplir esa palabra. Por eso Jesús dijo: deja ahora, nos es preciso cumplir toda justicia. ¿Ok? Dice: el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Todo esto es para anunciar a Jesucristo. O sea, todo esto que vimos hasta ahora, el bautismo de Juan en agua, en Israel, para Israel, es para cumplir toda esta escritura. Y de paso anunciar que Jesucristo va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Ok? Y mismo así iba a cumplir, de alguna manera u otra, iba a cumplir lo que estaba escrito en Ezequiel. Os derramaré mi espíritu, os daré corazón nuevo, ¿ok? La palabra de Dios no falla. ¿Ok? Dios es todopoderoso, recuerda eso. Dios no se limita a tradiciones de hombres. Es nada para eso, es vanidad, tradición de hombre. Fíjense, Mateo 3, del 11 al 12, volvamos a esta parte. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento.
Juan el Bautista ya está más que claro, bautiza en agua. Mas el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Jesucristo, Él, Jesucristo, os bautizará con el Espíritu Santo. Coma, ven ahí, coma, y con fuego. ¿Ok? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La gente salva se va con él, la gente perdida se va al infierno. Por eso dice quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y ese es el bautismo de fuego. Ahora pasamos al bautismo de fuego. No es muy difícil de entender, o sea, sos una persona que no es salva, vas a ser echado al infierno y después al lago de fuego. Ese es el fuego que nunca se apaga. Es el bautismo de fuego. Por eso hay que tener cuidado con los carismáticos, los pentecostales que dicen el fuego, el Espíritu Santo. Ellos están blasfemando el Espíritu Santo, no saben, no tienen una idea de lo que es en realidad. ¿Por qué? Porque no entendieron que bautismo de Espíritu Santo es distinto al bautismo de fuego. Apocalipsis 20. Vamos a ir a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y ese es el bautismo. Vas a estar sumergido en el lago de fuego si sos alguien perdido. Eso es el bautismo de fuego, literal. O sea, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Ok? ¿Se entiende? Ese es el bautismo de fuego. Y Satanás va a ser bautizado en el fuego. Fíjense. Versículo 10. Y el diablo, volvamos al versículo 10, Apocalipsis 20:10. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Hermoso. Hermoso. Me encanta esta escritura. Me encanta este versículo. Pero fíjense. O sea, en el lago de fuego será atormentado día y noche por siempre jamás. Y es el mismo lago. O sea, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, donde está la bestia, el falso profeta, donde va a ser el diablo lanzado y serán atormentados día y noche por siempre jamás. El sufrimiento sí es eterno. ¿Ok? Que no vengan a engañarte con que no. El sufrimiento es eterno. Cuando sos una persona que rechazaste a Dios, no quisiste ser salvo, rechazaste a Cristo, el diablo te engañó, creíste en un falso evangelio, fuiste un falso cristiano, morís, vas al infierno, después sos lanzado al lago de fuego a ser atormentado día y noche por siempre jamás. Es así. Es así. La triste realidad de la humanidad. De muchos, o sea, de la mayoría de la humanidad. Pero bueno, fíjense Apocalipsis 14. Más gente que va a ser bautizada en fuego. Apocalipsis 14 del 9 al 11 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. ¿Se entiende? Ese es el bautismo de fuego. ¿Ok? Otro detalle que me olvidé de compartir. Fíjense que también proféticamente el que tiene el bautismo espiritual, fíjense lo que dice Juan 1 del 32 al 34. Y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu descender del cielo como para una paloma y permanecer sobre él, y yo no le conocía, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Hoy los cristianos somos hijos de Dios? Sí. ¿Vino el Espíritu Santo a nuestra vida? Sí, sí, el que es verdaderamente salvo tiene el Espíritu Santo, Dios le da el Espíritu Santo, ¿ok? Fíjense cómo es medio paralelo profético. Obviamente nosotros no bautizamos con el Espíritu Santo, pero que se me entienda. Somos hijos de Dios hoy. Mirá cuál amor, cuánto amor nos ha amado el Padre, básicamente, que hoy somos hijos de Dios. ¿Vieron?
Hay muchas perlitas escondidas en la palabra de Dios. Bueno, escondidas, por decir de alguna manera, porque si las buscas las encontrás. Está la palabra ahí. Ok. Marcos 1:8, para sumar a esto del bautismo espiritual, básicamente es eso. Juan bautiza en agua, Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Punto. Ok. Ahora vamos, ya vimos el bautismo de Juan, ya vimos que no es lo mismo que el bautismo espiritual, ya vimos algunos detalles de la época en la que Juan bautizaba en agua. Entonces vemos la diferencia entre el bautismo de Juan, el bautismo de fuego, ya lo vimos, acabamos de ver eso, y también vimos la diferencia entre el bautismo espiritual, del que también ya vamos a exponer un poco más. Vamos a estudiar más esto del bautismo espiritual ahora. Entonces, pero ¿saben que los primeros bautizados estaban en el Antiguo Testamento? Vamos a ver eso. 1 Corintios 10. Vamos a ver los primeros bautizados. 1 Corintios 10. Presten atención. Del 1 al 5 dice: Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, que está diciendo Pablo, los ancestros de Pablo son los israelitas, por eso los llama padres, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron a través del mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo, ¿quién es Cristo? Es Dios. ¿Quién es Cristo? Es Jehová. Cristo es Dios, o sea, Cristo es Jehová. No puedes negar eso. Si negas eso, sos un hereje y no te estás yendo al cielo. Cristo es Dios, Jesucristo es Dios, completamente Dios. Él es el creador, Él es Dios, punto final. Pero fíjense, fueron bautizados, ¿no? Bajo la nube, el mar y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero fíjense lo que dice el versículo 5. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Wow, o sea que fueron bautizados, pero no fueron salvos. Murieron, fueron al infierno. Porque así era el Antiguo Testamento. O eras salvo o no, chao, fuiste. Bueno, como hoy también, pero hoy es un sistema distinto de salvación. Pero que se me entienda. Muchos quedaron postrados en el desierto. ¿Qué pasó? Murieron. Cristo mismo dijo: vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Y están muertos. ¿Se entiende? O sea que el bautismo no te salva. Desde ya te aviso, fanático de bautizar a gente en el agua y decirles: te vas al cielo, sos un hereje. Ahora, si alguien que es salvo y se bautiza simbólicamente, está todo bien. No está mal bautizarse en agua, así, en el sentido de que simbólicamente decís: bueno, Cristo me salvó, me bautizó espiritualmente, que es lo más importante de toda tu existencia. Y después de eso, sí, digo, bueno, simbólicamente voy a bautizarme en agua, qué sé yo, y eso está bien, simbólico. Ahora, si vos decís, si querés implicar de que sumergir a una persona en el agua, que es el bautismo de Juan, fíjense, ahora vamos a Hechos ahora, vamos a Hechos para aclarar esto bien. Hechos 1:5 dice: porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Esto lo dijo Jesucristo, así que no me vengas con pavadas, ¿está bien? Juan a la verdad bautizó en agua, y el Espíritu Santo, y Jesús bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué es más importante, el agua o el Espíritu Santo? Mucho cuidado con lo que respondes. Entonces, esta doctrina, tradición de hombres que se tienen que bautizar sí o sí, los mandamos chum al agua y listo, y así son salvos, sos un hereje. No estás mandando a nadie al cielo, ¿sabías? ¿Por qué? Porque Juan bautizó en agua, y eso era un bautismo simbólico para Israel. Ahora, lo que verdaderamente tiene que acontecer en la vida de la persona para que sea salva, se tiene que convertir a Cristo. Y ahí va a recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que te salva y te da el Espíritu Santo. Eso es lo que hoy aplica. El que quiere implicar que un bautismo en agua, mojar a alguien, y que eso suponga un poder espiritual nuevo, una renovación espiritual, es sacar de contexto un montón de escrituras y es herejía. No tiene nada que ver el agua con el Espíritu Santo, ¿está bien? Porque muchos agarran y dicen: no, porque esto, porque el otro, porque Mateo 28 y bla, bla, bla. Vamos a aclarar todo. Vamos a Hechos 2.
Dije, tenés que prestar atención, porque viene cualquiera, va a venir cualquiera, si no presta atención, fuiste. Puede venir cualquier hereje a decirte cualquier cosa. Si no estás firme en la palabra de Dios, si no estás firme en la escritura, fuiste. No es lo mismo. Acá, Hechos 1:5, gente. Juan bautizó en agua. Más, ¿qué quiere decir más? Quiere decir lo mismo que pero. ¿Qué quiere decir eso? Que son dos cosas distintas. Pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. ¿Ok? Son dos cosas distintas, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Que quede bien claro. ¿Ok? Ahora seguimos. Hechos 2, del 36 al 39, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de... ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice esas letras en rojo que dicen ahí? A ver. Israel. Recuerden que Hechos es un libro transicional. No podés sacar doctrina de Hechos, porque ya vamos a ver que va a confundir. Y Dios no es el autor de confusión. Hechos es un libro transicional que muestra cómo, después de que como Pedro predicó el bautismo para Israel, después de que había pasado lo de Cristo, pero después pasaron cosas y el evangelio empezó a pasar para el plan de todo, empezó a transformarse todo y empezó a pasar a los gentiles. ¿Ok? Mucho cuidado con el libro de Hechos, mucho cuidado, no saques doctrina del libro de Hechos porque no sirve. Para eso está Pablo, para eso las cartas de Pablo, para los cristianos, ¿ok? Para eso está la dispensación, para trazar bien la palabra de verdad y no confundir a la gente, porque hay mucha gente confundida pensando que el bautismo en agua es el bautismo del Espíritu Santo, y ya vimos que son dos cosas distintas. ¿Y te pensás que en Hechos no pasan cosas distintas? Vamos a averiguarlo. Mucho cuidado. Sepa pues, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, ¿vos crucificaste, amigo, amiga, a Cristo hace 2000 años? Aproximadamente 2000 años. Juan Pérez de Sudamérica, de habla española, ¿vos crucificaste a Cristo? No. Acá está diciendo Israel. ¿Ven que hay que abrir los ojos y leer el contexto en el que está? Porque Hechos 2.38, Hechos 2.38. Hechos 2.38 es para Israel. Hereje. Hereje. Que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos. ¿Cómo se llaman los judíos entre ellos? Varones hermanos. ¿Qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ven? ¿Y el agua? Buscame en Hechos 2 la palabra agua, te doy $1.000.000. ¿Querés ganar tu $1.000.000? Buscame en una Biblia que no esté corrupta, obviamente. En Hechos 2, el agua, la palabra agua, en Hechos capítulo 2. ¿Querés $1.000.000? Hacelo. No la vas a encontrar. Pero dice que bautícese cada uno de vosotros en agua. No, dice en el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo viene? Otra vez. Si vos querés implicar que esto es agua, tenés que volver a Hechos 1, versículo 5. Dice, Juan a la verdad bautizó en agua. Separamos esto y vamos a pasar a otro contexto. Más, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Son dos cosas distintas. No podés implicar que esto diga que si te bautizás en agua, llega el Espíritu Santo, porque eso hace que la Biblia se contradiga, y la Biblia no se contradice. Por eso dije, ¿querés $1.000.000? Demostrame que acá en Hechos 2 aparece la palabra agua. No aparece. ¿Ok? Así que fanáticos bautistas son unos herejes. Perdieron. Ustedes perdieron. La palabra gana. Entonces, dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? Para Israel y para vuestros hijos. Israel, acá dice Israel. Israel. ¿Se entiende? ¿O hay un retraso mental ahí? Israel. Hola. Israel.
Está hablando de Israel. ¿Por qué? Porque otra cosa, los cristianos aparecieron en Hechos 11:26. Entonces vos no podés ir a Hechos 2 y decir que un cristiano se tiene que bautizar. ¿Ven? ¿Ven cómo la gente que no es dispensacional hace un desastre con la Biblia? Y crea doctrinas que no están en la Biblia, que no tienen nada que ver. O sea y crean doctrinas, tradiciones de hombres que no tienen nada que ver, que no están que son textos sacados fuera de contexto. ¿Ven? ¿Ven que tienen que estudiar la palabra antes de salir a decir, estudiar primero la Biblia? ¿Ven? Y la gente es perezosa, ¿saben por qué? Porque dejan que otro le llene la cabeza de cosas y doctrinas que ellos no revisan. Todo cristiano tiene que revisar las cosas con la palabra de Dios para después decir, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque bueno, en contexto sí o en contexto no. ¿Ven? Pero hay muchas personas que dicen ser cristianas y son cómodas, son perezosas, no se sientan a leer la Biblia. Solo, yo escuché que el pastor dijo, y le haces caso. ¿Cómo sabes si te está diciendo la verdad si no lees por tu cuenta la palabra? ¿Ok? Así que mucho cuidado con este tema de que Hechos 2, si hay que bautizarse para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a salvación y ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver qué realmente trae el Espíritu Santo a tu vida. Ya vimos la diferencia, ¿eh? Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo, no Juan bautizando en agua. El bautismo en agua es de Juan, ¿eh? Podés sumergir a 30 personas de cabeza al agua. No les va a dar una gota de Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la salvación tiene otras condiciones, ¿ok? Fíjense que acá dijo, bautizados y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Fíjense que dice bautícese. Bautícese. Sumergirse en Jesucristo. ¿Por qué? Eso pasa en la salvación, no en el agua. No en el agua. Hay gente muy cabeza dura que insiste, es el agua. No, no es el agua. No es el agua. No mezcle las cosas. Hechos 10. Vamos a Hechos 10 para seguir entendiendo las cosas. Hechos 10. Versículo 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Esto está diciendo Pedro, si no me equivoco, sí. Sí. Dice, Hechos 10, versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Ok? De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué dice acá? De que todos los que en Él creyeren. ¿Creer en quién? En Jesucristo. Acá no dice todos los que en Él se bautizasen en agua. No. Dice creer en Jesucristo recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Ok? Y fíjense lo que pasa en este contexto. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. ¿Vieron? Nadie se mojó acá en agua, ¿eh? Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que trae el Espíritu Santo a tu vida. La salvación por medio de Jesucristo, arrepentirse y creer en el Evangelio, creer en Jesucristo. Ahí recibís perdón de pecados por su nombre, nombre sobre todo nombre. Y ahí viene el Espíritu Santo a tu vida. Y Hechos es un libro transicional. Vamos a ver, vamos a seguir viendo. Pero acá no hay agua, ¿eh? Pero vamos a ver. Acá, perdón, ya les voy a aclarar esto. Espera, calma. Ya. Y los creyentes de la circuncisión, los judíos que habían venido con Pedro, estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Vieron? Acá ya en Hechos 10 ya aparecen los gentiles que también reciben salvación. El Evangelio ya se va a esparcir a los gentiles. Y ya empezaron los gentiles a recibir el Espíritu Santo. Los que recibieron el Espíritu Santo en Hechos 2 eran todos judíos bajo la ley. Perdón, eran todos judíos. Por eso Pedro dijo, Israel, acá son todos judíos. Y acá vemos los gentiles también, derramado el Espíritu Santo. ¿Son bautizados en qué? ¿En agua? No. Primero son bautizados en el Espíritu Santo. Acá primero se les derrama el Espíritu Santo, primeramente. Acá son bautizados en el Espíritu Santo. ¿Se mojaron en agua? No. Creyeron en el Evangelio y ahí recién, mientras Pedro hablaba esas palabras cuando estaba predicando a Cristo, ahí se derramó el Espíritu Santo. ¿Vieron? Y fíjense después qué pasó.
porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Viste? Se bautizaron en... primero cayó el Espíritu Santo sobre ellos y después se bautizaron en agua. Genio. ¿Viste? ¿Viste que hay que prestar atención a las Escrituras y no decir cualquier estupidez? Primero creyeron y llegó el Espíritu Santo. Y después, ¿quieren bautizarse? Bueno, vayan a bautizarse el agua. ¿Sí? ¿Puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Bautícense, sí, no hay problema. Pero después de salvación, después de creer en el Evangelio y después de recibir el Espíritu Santo. Así que son dos cosas muy distintas. Bautizarse en agua y recibir el Espíritu Santo son dos cosas muy distintas. ¿Ok? Presten mucha atención. ¿Ok? Vamos a Hechos 13. Hechos 13, ya vamos avanzando en este libro de los Hechos, que es un libro transicional, es de transición, ¿ok? Y dice, entonces Pablo, levantándose, Hechos 13:16, dice, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, atención, y los que teméis a Dios, oíd, ¿ok? Acá está hablando en general también. Pero fíjense, versículo 23 dice: de la simiente de este, conforme a la promesa, está hablando ¿no? De la simiente de David, si no me equivoco, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Primero vino Israel, Jesús. Versículo 24, predicando Juan, antes de su venida, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. O sea que antes de que Jesús aparezca como Salvador a Israel, los gentiles no tienen nada que ver acá. Cuando Jesucristo vino, apareció Israel, apareció primero y para Israel. Por eso dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después el Evangelio llegó a los gentiles, después del rechazo, después, ¿ok? Atención, gente, atención. Mucho cuidado con cualquier estupidez que se dice por ahí, mucho cuidado. Versículo 24, predicando Juan antes de su venida. ¿Juan qué hacía? Predicaba el Evangelio, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque iba a venir iba a aparecer Jesucristo. Ya lo vimos a esa parte. Juan estaba preparando el camino para que aparezca Jesucristo, ¿ok? Y fíjense que Juan, ¿qué estaba predicando? El bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. ¿Y cuál era ese bautismo de arrepentimiento? El bautismo en agua, simbólico. Porque Jesucristo era el que iba a redimir a todos con el Espíritu Santo después, ¿ok? Son cosas distintas, totalmente distintas, el bautismo en agua y el bautismo espiritual. Punto final. Versículo 38, pasamos al versículo 38. Presten mucha atención mientras lean, mientras estén leyendo. Versículo 38, os sea pues notorio, varones hermanos, que por este os es predicado el perdón de pecados, y por él todos los que se sumergen en agua... no dice eso, dice todos los que creen son justificados de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Todos los que creen, ¿qué es creer? Tener fe. Creer en Jesucristo, creer en su Evangelio. Son dos cosas distintas lo que hizo Juan y lo que hizo Jesucristo. Ahora vamos a ver Pablo cómo se bautizó. Vamos a Hechos 9. Hechos 9:17. Y Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Ananías? Puso sobre él las manos. Por imposición de manos recibió el Espíritu Santo Pablo. Fíjense, versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y al instante recobró la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Viste? Pablo fue bautizado. No dicen agua. No dicen agua. No dicen agua. ¿Dicen agua? No, dice que Pablo fue bautizado. No aclara, así que no podés decir que fue en agua. Pero ciertamente, ¿ok? En algún momento recibió el Espíritu Santo.
Y ya vimos que con el agua no se recibe el Espíritu Santo, sino mediante salvación. Así que mucho cuidado. Fíjese que Ananías impuso sobre él las manos. ¿Ok? Y cuando le impuso las manos y Ananías le declaró eso, pasó esto, fue bautizado. ¿En qué? ¿En agua? No, en el Espíritu Santo. Vean bien el contexto. Presten atención. No se coman el cuento. Cuidado. Ahora, Pablo fue bautizado en el Espíritu Santo, obviamente, porque nos escribió a los cristianos. El apóstol, que es enseñador, maestro de los gentiles, escribió de Romano a Filemón cosas doctrinales para nosotros, los cristianos que estamos ahora, hoy, vivos en esta dispensación. Entonces vamos a ver el bautismo espiritual. Ahora sí, vamos a ver este bautismo espiritual que recibe un cristiano nacido de vuelta, salvo por Jesucristo, ¿ok? Por la gracia del Señor Jesucristo. Vamos a 1 Corintios 12, versículo 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por el agua somos todos bautizados. Ah, no, perdón, no dice eso. Versículo 13, porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Acá no hay agua. Acá no hay agua. Bautismo espiritual es esto. El bautismo con el que bautiza Jesucristo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Está más que claro que Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Y si somos parte del cuerpo de Cristo, obviamente somos bautizados con el Espíritu Santo. No somos parte del cuerpo de Juan el Bautista. ¿Sos parte del cuerpo de Juan el Bautista? ¿Hereje? ¿Sos parte del cuerpo de quién? Si sos un cristiano nacido de vuelta. Ahora, si no estás nacido de vuelta, obviamente vas a estar predicando herejías. ¿Por qué? Porque no estás salvo. Y no tenés el Espíritu de Dios que te guía a toda verdad. La verdad que yo, cristiano nacido de vuelta, soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Los cristianos somos parte del cuerpo de Juan? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Ven que no lo pueden probar? ¿Ven que no pueden probar que el bautismo del agua te da el Espíritu Santo? Porque son dos cosas distintas, el bautismo en el Espíritu, y es otra cosa distinta al bautismo en agua. Así que sigamos. Fíjense, Efesios 4, versículo 4. Un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y un espíritu, Espíritu Santo, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. ¿Cuál es ese bautismo? ¿El bautismo de Juan o el bautismo del Espíritu Santo? Ah, ¿viste? ¿Viste? 1 Corintios 12, 13 dice que hemos bebido de un mismo espíritu. Y si acá dice un espíritu, un bautismo, ¿cuál es el bautismo que aplica para un cristiano hoy? El bautismo en el Espíritu, no en el bautismo de Juan, porque ahí serían dos bautismos. ¿Vieron? ¿Vieron cómo son herejes estos enfermos que quieren bautizate en agua, en agua, en agua, en agua? Anda vos a bautizarte en agua, anda bañate si querés. Yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios, porque Jesucristo prometió que el Espíritu Santo guiará hacia toda verdad, no hacia la mentira, como estos herejes. ¿Viste? Es solo abrir la Biblia y creerla, pero bueno, ese es el problema de los herejes, no creen en la Biblia. No creen en la Biblia, porque si creyesen en la Biblia serían salvos los herejes, los falsos cristianos, y los falsos profetas y maestros y todo. ¿Ok? ¿Vieron? No puede ser el bautismo en agua, tenemos un solo bautismo, el bautismo del Espíritu. Porque acá dice, estamos viendo con nuestros propios ojos, espero, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Comparar escritura con escritura. Un bautismo, ¿cuál es? El bautismo del Espíritu. Imposible que sea el bautismo en agua, ¿por qué? Porque ya vimos que el bautismo en agua no te da el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Ahora sigamos, Gálatas 3. Otra vez, vamos a ver en qué estamos bautizados. Gálatas 3, versículos 26, dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no por el agua, no por el agua. Todos sois hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? El que bautiza con el Espíritu Santo, el que salva, el Salvador. Ahí está.
Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en agua estás... Ah, no, perdón, no dice agua, dice bautizados en Cristo. Yo estoy bautizado en Cristo, no en el agua. De Cristo estáis revestidos. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y te da su Espíritu Santo. Entonces por eso estás revestido de Cristo. Les cuento, yo me bauticé en agua, pero eso fue después de salvo. Y no te vas a ir al infierno si no te mojas en agua. No tiene nada que ver eso. Cristo es el que te salva. Te hago una pregunta, fanático del bautismo en agua. ¿Quién murió en la cruz? Cristo. ¿Y el agua del río? ¿Murió en la cruz? ¿El agua del río? ¿El agua del lago? ¿El agua de una bañera? ¿Murió en la cruz? ¿Resucitó al tercer día? ¿Eso crees? Sos un enfermo. Maníaco sos. Sos un enfermo. Paciente psiquiátrico. Que Jesucristo fue el que murió en la cruz. No el agua. ¿Vieron que hay que prestar atención a la escritura? Colosenses 2:12. Vamos a seguir viendo el bautismo espiritual que hoy tiene un hijo de Dios que es un cristiano de verdad, no un falso cristiano. Un verdadero cristiano tiene el bautismo del Espíritu Santo, que es mucho más valioso que mojarse en el agua de un río. O mojarse en el agua de una bañera. Es mucho más valioso que el Espíritu Santo. ¿O qué? ¿Qué vas a decir? ¿Que el agua es más valiosa que el Espíritu Santo? Ni se te ocurra. Ni se te ocurra pensar que el agua de cualquier río de por ahí, el agua de cualquier canilla, sea más valiosa del Espíritu Santo. ¿Qué te pasa si pensás eso? ¿Estás loco? Ish. ¿Ven cómo no hay que dejarse llevar por doctrinas de hombre? ¿Ven cómo al exponer a la lógica estas herejías se caen? Se caen. A despertar. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él mediante la fe, no el agua, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Recuerdan Romanos? Que si creyese en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. ¿No dice que serás salvo si te sumergís en agua? ¿Vieron? Que el verdadero evangelio es el bautismo espiritual, no el bautismo de Juan. Son dos bautismos distintos. ¿Vieron? Acá dice, sepultados con Él en el bautismo. ¿Cuál bautismo? El bautismo espiritual. Porque ya vimos acá un cuerpo, un espíritu. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál? El cuerpo de Cristo. ¿Cristo qué? Cristo Jesús, el que da el Espíritu Santo. Es comparar escritura con escritura. Simple. A ver. Entonces, también sois resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, estamos bautizados en Cristo. ¿Ok? Y ahora vamos a ver qué es ese bautismo en Cristo, ¿está? Obviamente, es el bautismo espiritual también. Romanos 6, versículo del 1 al 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto habla a gente salva, cristianos salvos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, ni ahí, de ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en su muerte, no en el agua. Ah, acá dice su muerte. Hemos sido bautizados en su muerte. Sigamos leyendo. Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo. ¿Cuál bautismo? El espiritual. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Mismo hasta el bautismo en agua era simbolismo. Y hoy el bautismo espiritual en Cristo es simbolismo también. O sea, tenemos el Espíritu Santo, es para que andemos en novedad de vida. Y el Espíritu Santo nos ayuda a andar en novedad de vida. ¿Ok? Por eso dice, fuimos bautizados en su muerte. Porque fuimos, el que se convirtió de verdad, ¿qué pasó? Murió, el hombre viejo murió. Fue sepultado. Y resucitó. ¿Y resucita qué? Un hombre nuevo. ¿Se entiende? A eso se refiere este pasaje. Para que nosotros andemos en novedad de vida. Eso se trata. Nosotros no tenemos que bautizarnos en agua para reflejar esa novedad de vida. Nada que ver, es un falso evangelio. ¿Hay cuántos falsos profetas? Fíjate, cualquier mega iglesia se bautizan en agua, son todos unos falsos cristianos. ¿Recibieron el Espíritu Santo para que los guíen toda verdad cuando se sumergieron en agua? Todos estos herejes que dicen ser cristianos son unos falsos convertidos. No. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿El agua no te da el Espíritu Santo?
Acá dice claramente que no es el agua. Fíjense, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto libres del pecado. Presta atención, lee de vuelta este versículo 7. Porque el que ha sido bautizado en agua, libres del pecado. No dice eso, dice el que ha muerto, libres del pecado. El bautismo espiritual, bautizados en Cristo, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Por eso somos bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo. Eso lo entiende la gente salva, la gente perdida no va a entender eso. Por eso saltan con herejías. Efesios 1, vamos a Efesios 1. Otra cosa, el bautismo espiritual. Esto es definitivo, básicamente. La Biblia lo define. Mirá. Efesios 1, versículo 12 dice, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en Cristo. No dice nosotros quienes primero nos lanzamos al agua. No. Quienes primero confiamos en Cristo. En el cual también confiasteis vosotros. ¿Vosotros quiénes? Cristianos, nacidos de vuelta, salvos. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, ¿desde que te sumergiste al agua? No, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Vieron? Cuando crees en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Porque ahí fuiste salvo. Ahí Dios te da el Espíritu Santo. Por eso las escrituras que vimos decían, Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Quién? Jesucristo. Con el Espíritu Santo, no con agua. No con agua. ¿Ok? En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, no habiendo sumergidose en agua, no, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Menciona el agua? 1 Corintios 15, del 1 al 4. No menciona el agua. Menciona la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz, no el agua. Más claro, échale agua. En quien también, desde que creíste, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Atención, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. La posesión adquirida, ¿cómo nos compró Cristo a los cristianos? ¿Con el agua? No. ¿Sabes cómo nos compró Cristo a los cristianos? Muriendo en la cruz, dando su vida por nuestros pecados. ¿Vieron? ¿Vieron que estos herejes que piensan, no, tenés que bautizarte porque si no, no estás salvo? Que el Señor los reprenda. Están menospreciando la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos le quieren agregar. No les alcanzó. No, Cristo muriendo una muerte horrible. Cristo sin pecado. Cristo inocente muriendo por los pecadores. Eso no le alcanza. Eso no les alcanza. No, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y agregan y agregan y agregan. Agregan obras a la salvación que es por fe. Es por gracia mediante la fe en Cristo. ¿Mediante la fe en qué? ¿Que Cristo se bautizó en el agua? No, mediante la fe que Cristo fue a la cruz para dar su vida, por favor. ¿En qué está pensando esta gente? Bautízate en agua, bautízate en agua. ¿Herejía? Repito, si hay que bautizar, o sea, el que se quiera bautizar en agua, lo debe hacer después de salvo, sabiendo que el agua no te salva. Y hay muchos herejes que te dicen, el agua no te salva, pero son unos hipócritas, ¿sabes por qué? Porque dicen el agua no salva, pero después quieren implicar que, no, ¿cómo? Ay, no te bautizaste en agua, no estás salvo. Entonces, ¿el agua salva o no? Hereje. Idiota. Sí, son unos idiotas. Hipócrita. ¿No te estás dando cuenta que estás mintiendo? No, el agua no salva. Ay, pero si no te bautizas en agua, no estás salvo. Bueno, ¿cómo es al final? A ver, genio. ¿Vieron que son unos herejes estos bautistas? Esta gente que piensa que si no te bautizas en agua no estás salvo. Son unos enfermos. Desechan la cruz de Cristo. Es eso, desechan la cruz de Cristo. ¿Ok? Fíjense lo que vamos a analizar esta famosa escritura. Mateo 28 dice. Mateo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones. Sí, dice enseñad, no dice hacer discípulos. Esa es otra herejía que meten en las nuevas versiones para engañar. Y eso empezaron a meter los jesuitas. Empezaron a cambiar en sus Biblias corruptas
Y después las próximas versiones empezaron a poner hacer discípulos, hacer discípulos. No hay que hacer discípulos, ¿sabes por qué? Porque no depende de vos la salvación de la persona. Depende de Cristo. Y no tenés que hacer discípulos. No. Dice enseñad, porque si vos le enseñás, la persona va, listo, le enseñás, este es el Evangelio, es salvo, el Espíritu Santo llega a su vida y listo, ya está. No tenés que hacer discípulos y atraer gente. Eso es típico de falso sistema, toda una trampa del diablo, es terrible. La Biblia dice id y enseñad a todas las naciones. Porque enseñad es mejor que hacer discípulos. ¿Por qué? Porque si le enseñas la verdad y no vas a necesitar tener un séquito de discípulos. Nada que ver. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Dice nombre, no nombres. ¿Cuántos nombres hay acá? 3. No, acá dice 1, porque si fuesen 3 nombres, sería nombres. Plural. Esto es singular. Nombre. ¿Cuál es el nombre? Nombre sobre todo nombre. El nombre del Señor Jesucristo. Por eso Hechos 2:38 dice, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Comparar escritura con escritura no es muy difícil, chicos, chicas. Ay. Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esto se lo dijo a sus discípulos, no a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos no aparecen hasta Hechos 11:26. Y Hechos es un libro transicional. Así que mucho cuidado con sacar cosas de Mateo y de Hechos. Son libros transicionales. Mateo también es transicional. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Muchos dicen, no, porque Hechos 2. ¿Y por qué no crees en Hechos 26, hereje? No, porque Hechos 2. ¿Y por qué no crees en Hechos 11, en Hechos 26? ¿Qué? ¿Hechos 26 no es la Biblia? ¿Qué tan creyente bíblico sos? A ver. ¿Por qué no crees en contexto las cosas? Hechos 26, vamos a ver. Hechos 26:15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Quién está hablando acá? Jesucristo le está hablando a Pablo. Y Pablo está contando este testimonio. Y fíjense, versículo 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de este pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por el bautismo en agua. Me equivoqué otra vez. Dice, por la fe que es en mí, no el agua. Dejen de molestar con el agua. Por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Acá no dice el agua, dice por la fe en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bautismo espiritual viene ¿por qué? Después de salvación. ¿Ok? Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Yo quiero perdón de pecados. Yo quiero herencia entre los santificados. ¿Qué voy a buscar? ¿Meterme en el agua? No, voy a buscar fe en Cristo. Voy a tener fe en Cristo para eso. ¿Por qué? Porque acá lo dice. Lean la Biblia, por favor. Hay gente que ya no les funciona el cerebro, no les funciona el alma, nada. Son robots. Son robots. ¿Qué quieren que les diga? Repiten lo que... Son loros. Repiten nomás lo que escuchan. Y no son capaces de sentarse y estudiar la palabra. La bendita palabra de Dios que dicen tanto amar y respetar y nada que ver. ¿Por qué no creen en Hechos 11? Perdón, otra vez. ¿Por qué no creen en Hechos 26:18? A ver. ¿Ven? Así que sigamos con esto del bautismo espiritual. Y fíjense lo que dice Pablo. 1 Corintios 1:13 dice, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Te hago una pregunta, fanático del agua, que sí o sí tenés que bautizarte en agua porque si no te vas al infierno. Hereje, ¿fue crucificada el agua por vosotros? ¿Fue crucificada quién? ¿El agua? ¿Cómo vas a crucificar el agua? A ver, ¿cómo haces? Poner un balde, la echás sobre la cruz, le pones clavo y el agua derrama su sangre en la cruz para lavarte de todo pecado. Sos un enfermo si pensás eso.
¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Fíjense, acá Pablo aclara: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. ¿Por qué Pablo da gracias a Dios? Pablo agradece a Dios que a ninguno de vosotros ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo. ¿Por qué? ¿Saben por qué Pablo dio gracias a Dios? Porque Pablo sabía bien. Acabamos de leer la misión que le fue dada a Pablo. Y no fue bautizar en agua a nadie. ¿Ok? Y acá Pablo, la misma carta de Pablo, la misma letra de Pablo nos va a decir qué vino a hacer. Sino a Crispo y a Gayo, versículo 15, para que ninguno diga que yo he bautizado en mi nombre. Y también bauticé a la familia de Estéfanas, mas no sé si bauticé a algún otro. ¿Vieron que no le da importancia al bautismo? Fíjense lo que dice el versículo 17. Porque no me envió Cristo a bautizar. Cristo no envió a Pablo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces el Evangelio es otra cosa. Tal cual, el Evangelio es lo que te va a hacer conocer de verdad a Cristo. Si crees en el Evangelio, Cristo te va a salvar y te va a dar su Espíritu y te va a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque acá dice, Pablo predica el Evangelio, no bautiza. El bautismo del Espíritu Santo viene por creer en el Evangelio. Lo acabamos de ver en todos esos versículos que leímos. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Todos estos enfermos hacen vana la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque piensan, la cruz de Cristo no alcanza, tenés que sumergirte en agua. Y tuercen esas escrituras que ni están escritas para un cristiano en el día de hoy. Y sí, tenés que bautizarte. Sos un hereje. El bautismo más importante es el bautismo espiritual. ¿Querés bautizarte en agua? Hacelo después de salvo. Hacelo después, si querés. Simbolizando, bueno, Cristo me salvó, me bautizó espiritualmente y lo hago como homenaje, como simbolismo, nada, y sabiendo que no tiene nada que ver con la salvación. Así que, si vos no te bautizaste en agua, no te estás yendo al infierno. No tiene nada que ver. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No dice. No dice. Entonces estos herejes hacen vana la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque le quieren agregar obras a la salvación que es por fe. Cristo mismo dice que por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La salvación es por fe. Está más que claro eso. Pero ven que lleno de hipócritas está este mundo hoy. Lleno de hipócritas mentirosos, te mienten en la cara. Yo le mostré esta escritura a uno que estaba defendiendo el bautismo. Y se quedó, parece, no sé, una cara que se le caía la cara de vergüenza y me decía, bueno, pero no tiene que ver con el bautismo. No tiene que ver, hay que bautizar igual. No está diciendo que no hay que bautizar en agua. ¡Sí está diciendo que no hay que bautizar en agua! No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Te mienten en la cara esta gente. Versículo 18. Porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. No la entienden a la cruz. No entienden que la cruz te redime de todo pecado y no necesitas sumergirte en agua. Eso es doctrina católica. Que el agua, cualquier tipo de agua te salpicás, te mojás y listo, eso te quita. Regeneración bautismal es una doctrina católica. Y estos dicen ser cristianos. Y están predicando doctrina católica. ¿Por qué? Porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Son gente perdida, por eso son herejes. Un cristiano verdadero no es hereje. ¿Ok? La predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios. Yo estoy salvo, yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Es poder de Dios demostrado en la cruz. La cruz me salvó. Cristo me salvó por medio de la cruz. Yo no me fui a zambullir en el agua, porque eso no me iba a quitar nada de mis pecados, sino la sangre pura, limpia de Cristo. Eso limpia pecados. Que te quede bien claro, que no te confundan, porque no tiene nada que ver el agua con la cruz. ¿Ok? Son dos cosas distintas, el bautismo de Juan y el bautismo espiritual. Y vamos a seguir demostrando. Vamos a Hechos 8, el famoso eunuco que se bautizó, entonces tenés que bautizarte porque el eunuco... Vamos a leer. Hechos 8:34 dice: y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el bautismo de Juan. No. Le predicó el agua. No.
le predicó el evangelio de Jesús. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua. ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. ¿Qué vino primero? La escritura. Estaba leyendo Isaías, el eunuco. Felipe le predicó el evangelio de Jesús. El eunuco creyó, y ahí fue salvo. Y después, sí, si querés, bautizate, sí, si crees de todo corazón. Y ahí él respondió, confesó con su boca que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, creyendo que Dios le levantó de los muertos, creyó en el evangelio de Jesucristo. Eso lo salvó, no el agua, no el agua. El agua no lo salvó. Y el eunuco, ¿sabes qué? Apareció en Hechos 8, y eso es antes de Pablo. Pablo en Hechos 9, ¿cómo comienza el capítulo de Hechos 9? Anda a Hechos 9, versículo 1. ¿Qué está haciendo Pablo ahí? Fíjate, ¿te gusta tan cristiano y te gusta estudiar la Biblia? Lee Hechos 9:1. ¿Qué está haciendo Pablo ahí? ¿Vieron que el eunuco no tiene nada que ver con cristianos en el día de hoy? Si el eunuco no creía en el evangelio de Jesucristo, no iba a ser salvo. Porque para eso Cristo murió en la cruz. ¿Por qué? Porque para nosotros los salvos es poder de Dios la cruz. Ustedes, herejes perdidos que creen en el agua para irse al cielo, ustedes se están yendo al infierno. Y la predicación de la cruz es locura a ustedes, los que se pierden. Que piensan que el agua murió en la cruz por ustedes, enfermos, locos, maníacos. ¿Es la verdad? Es así. Si crees que el agua murió en la cruz por vos para limpiarte, sos un enfermo. Así nomás te digo. Con todo el amor del mundo. Arrepentite y cree en el evangelio. El evangelio de Jesús. El que bautiza con el Espíritu Santo, no con agua. ¿Ok? El eunuco aparece antes de Pablo. Y si el eunuco no creía en lo que estaba leyendo, si el eunuco no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios, no iba a servir a nada que se sumerja en el agua. ¿Sabías? ¿Por qué? Porque eso es la lógica pura. Ahora vayamos a Hechos 18 para sepultar esta doctrina falsa de que tenés que bautizarte porque si no, no estás salvo, si no te bautizaste en agua. Ya vamos a ver. Hechos 18. Vamos a Hechos 18, versículo 24. Dice: y cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, vino a Éfeso. Fíjense bien lo que pasa acá. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Atención, solo conocía el bautismo de Juan. Ya estamos en Hechos 18, más avanzados en este libro transicional que es el libro de Hechos. Y dice, versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, y cuando Priscila y Aquila le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Tomá, ¿querés bautizarte en agua? Andá, hacé lo que quieras. Pero acá se predica el verdadero evangelio. ¿Escuchaste? Le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Si él estaba correcto conociendo solo el bautismo de Juan, ¿por qué le expusieron con más exactitud el camino de Dios? Porque el bautismo de Juan no salva, sino el evangelio de Cristo. Ese salva. Cristo muriendo en la cruz, resucitando al tercer día por el poder de Dios que le levantó a los muertos. ¡Duh! El agua no murió en la cruz por nadie. El agua no salva. Que quede bien en claro. Seas quien seas. Que no te vengan a engañar. 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos escribieron, exhortando a los discípulos que le recibiesen, y cuando él llegó, ayudó mucho a los que por el agua habían creído. Por la gracia habían creído. Versículo 28. Porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que había que bautizarse en agua como Juan. No, que Jesús era el Cristo.
¿Ok? Demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Tenés que saber por las escrituras que Jesús es el Cristo, el que te puede salvar de tus pecados. No es que tenés que ir a Juan, a algo que es para Israel y sumergirte en agua. No, nada que ver. No mezclen las cosas. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Hechos 19.1. Fíjense. Hechos 19.1 dice: y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¡Atención! Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿El agua te da el Espíritu Santo? No. No. El agua no te da el Espíritu Santo, nunca lo hizo y nunca lo hará. Jesucristo te da el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Pablo. Versículo 4. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. ¿En quién hay que creer para ser salvo? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, no en el agua. No en el agua. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, como debe ser. ¿Para qué? Para tener el Espíritu Santo. ¿Vieron? Esto prueba que el bautismo de Juan no te da el Espíritu Santo. ¿Y el bautismo de Juan qué es? Sumergirse en agua. ¿Vieron? ¿Vieron cómo es el tema? Si no lees la Biblia, te van a comer vivo. Si no lees la Biblia por tu cuenta, te van a comer vivo. Y si no estás salvo, no vas a entender una pavada de la Biblia. No vas a entender nada, vas a entender solo las pavadas, mejor dicho, que te quieren hacer creer la Biblia. Ahí está. Vas a creer cualquier pavada que te digan y no en la Biblia. ¿Ok? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y Pablo les impuso las manos, ¿por qué? Porque Pablo era un apóstol y tenía los dones del Espíritu Santo. Pablo tenía el don apostólico, solo los apóstoles podían hacer tantos milagros. Por eso Pablo les impuso las manos y ahí vino el Espíritu Santo. Y ahí hablaban en lengua y profetizaban. Por eso digo, Hechos es un libro transicional, no podés sacar doctrina de Hechos, no se debe sacar doctrina de Mateo, de Hechos, de Hebreos, de Santiago, no podés. ¿Por qué? Porque de ahí salen las herejías. La doctrina para un cristiano, las cartas de Pablo, Romano a Filemón, a partir de ahí vamos a ir entendiendo todo, ¿ok? Mateo 20, fíjense esto, otro bautismo. Mateo 20, del 20 al 23 dice: entonces vino a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. ¿Por qué le adoraron? Porque Jesús es Dios. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: concede que en tu reino se sienten estos mis dos hijos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi copa beberéis y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? De mi copa beberéis y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Primera de Pedro 3, vamos a explicarlo con esto. Primera de Pedro 3, versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el agua, no, por el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes, y cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras aparejaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas fueron salvadas por agua. A la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, ¿cuál es? El espiritual, no quitando las inmundicias de la carne, sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios. O sea, cuando Dios te salva, no es que no pecas nunca más. La circuncisión hecha sin manos, o sea, los pecados que vos puedas llegar a hacer, te afectan a vos, pero ya no afectan a tu alma. O sea, vos volvés a pecar, siendo salvo, Dios te castiga, pero no te va a mandar al infierno.
Se puede volver en un infierno en la tierra, sí, pero no te va a mandar al infierno, ¿se entiende? Por eso dice, no quitando las inmundicias de la carne. Vos, tu carne todavía está corrupta. Lee Romanos 7. Hasta Pablo tenía problemas. Miserable hombre de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Compará escritura con escritura. Sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios. El Espíritu Santo te cambia, ¿ok? Ya las cosas, ya sabés que es pecado y que no, ¿ok? Entonces por eso el bautismo que ahora corresponde nos salva. ¿Cuál es ese bautismo? El espiritual. No el de Juan. Eso está más que claro ya a esta altura del estudio. Y fíjense cómo termina el versículo. Por la resurrección de Jesucristo. No por el agua. No por el bautismo de Juan. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos sos bautizado en Cristo, vas a pasar a sufrir. Sí, lo que Él sufrió. Persecución. Te traiciona. Este mundo te odia, como odia a Jesucristo. Y ese es el bautismo con el que Él fue bautizado. ¿Ok? Y beber de la copa que Él bebió. ¿Ok? Obviamente no vamos a hacer... Y aparte, en este contexto, a sus discípulos sí, bebieron de esa misma copa. Muchos de sus apóstoles murieron de formas muy violentas, como Cristo murió. ¿Ok? Y sí, fueron bautizados con el bautismo que Él fue bautizado. Así que ese es el bautismo de sufrimiento que está explicado acá en Pedro. ¿Ok? Fíjense, 1 de Pedro 4. Amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, regocijaos en que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿vieron? Su copa beberéis, seré bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Aparte tenés el Espíritu Santo, obviamente. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? ¿El agua? No, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Fuiste bautizados en Cristo, fuiste bautizados con el Espíritu Santo. Vas a tener las dificultades, cargar esa cruz que Cristo mandó a cargar. Tome su cruz y sígame. Ese sufrimiento. Y te identificás con Cristo. De eso se trata este último bautismo de sufrimiento que experimentan los verdaderos convertidos. ¿Ok? Dice, cierto según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros, Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Dios dónde mora? En el cristiano. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad es salvo, ¿en dónde aparecerá el impío el pecador? ¿El Evangelio de Dios? ¿Quién es Cristo? Es Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de Dios. ¿En dónde aparecerá el impío el pecador? Sigue diciendo acá. Versículo 19. Por tanto, los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan a Él sus almas, como a fiel Creador, haciendo el bien. De eso se trata todo el Evangelio. Resumiendo, ¿te salva ¿te salva el bautismo de Juan? No, porque el bautismo de Juan es bautismo en agua. Para otra época, otra dispensación, nada que ver con lo que ahora nos salva, que es el Evangelio de Jesucristo, y el bautismo que ahora aplica es el bautismo del Espíritu Santo, no en agua. ¿Ok? Aclaro, si vos estás salvo después de salvación, después de creer en Cristo, después de recibir el Espíritu Santo, por medio de genuina y verdadera salvación, ¿te querés sumergir en agua? Simbólicamente, todo bien, pero ni se te ocurra pensar que eso te lava de pecado, eso te da un poder superior espiritual. El agua no te limpia de nada. ¿Ok? Está más que comprobado, el agua no te limpia de nada. El que te limpia verdaderamente es Jesucristo. Y compará, ponete a pensar. ¿Qué querés? ¿Espíritu Santo o agua de canilla? ¿O agua de cualquier río contaminado de este mundo? ¿De qué lado estás? Yo prefiero el Espíritu Santo. El mejor bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Jesucristo. Así que bueno, mucho cuidado con esos falsos profetas que dicen que tenés que bautizarte sí o sí o qué sé yo. No. El bautismo no te salva. O sea, el bautismo en agua, aclaro, el bautismo en agua no te salva. El bautismo de Juan no te salva. Está más que claro. Así que bueno, yo ya prediqué la palabra de Dios. Si van a saltar en los comentarios con estupideces,
yo hice mi trabajo, predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios. Así que bueno, si llegaste hasta acá, te agradezco mucho, te mando muchas bendiciones y bueno, presta atención a la palabra de Dios, no a lo que dicen los hombres. Mucho cuidado, revisá lo que está en las escrituras, en contexto, estudiá la Biblia para que no te engañen, ¿ok? Mando muchas bendiciones, un abrazo grande y nos vemos la próxima.